Señor Pablo Gómez. ¿Cómo les va? Buenas noches, Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Hay poca respuesta. Se ve que el locro no ha caído bien. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Me encantó la prédica que hizo el pastor hoy a la tarde. No sé si alguien estuvo para escucharla. Una prédica reflexiva, una prédica desafiante, una prédica donde nos lleva a acercarnos más a Dios para que podamos ver su favor. Entonces le digo hace un rato al pastor, le digo, voy a seguir con esa línea, voy a tratar, porque nunca vamos a llegar al nivel de nuestro pastor, porque tiene esa gracia y esa unción donde nosotros aprendemos de él, ¿no? Pero le digo, pastor, me siento en el espíritu porque justamente en Montecristo a la mañana prediqué algo similar. Y quiere decir que Dios le está hablando a la iglesia algo en particular. Y usted cuando viene a la iglesia tiene que entender que Dios habla a su vida. Hace un par de semanas enseñaba acerca de cuando Jesús habló a las multitudes acerca de cuando se acercan y Él le dice la parábola del sembrador. No voy a predicar sobre eso, pero sí quiero hacer referencia a esto, que Él dice, Jesús empieza, ve la multitud y da referencia al sembrador y da 4 tipos de semilla. 4 tipos de tierra. La semilla era la palabra. Y yo logré entender en eso que la tierra es nuestro corazón. Y todos venimos con diferentes posiciones en nuestros corazones. Y cuando hablo de corazón, hablo de pensamiento. Nuestra línea de pensamiento. Porque tenemos cultura familiar, tenemos cultura social, tenemos estatus social. Entonces cada uno fue formado en su pensamiento y cada uno tiene su propia crisis. Hay alguno acá que vino con problemas económicos, otros que están con problemas de salud, otros con problemas en la familia o en el matrimonio, con los hijos. Y todos tenemos diferentes luchas o diferentes guerras. Ahora, lo que tiene la palabra es que cuando es soltada o enseñada, es viva y eficaz, dice las Escrituras. O sea que tiene vida, en primer lugar tiene vida. Entonces es algo que cuando nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios, le abrimos el corazón, la palabra produce vida en nosotros. Y eficaz porque tiene esa eficacia de tocar a cada persona a pesar de las diferentes formas o los diferentes estilos de vida que hayamos traído. Por eso es importante que usted en esta noche, ya que invirtió tiempo, ha dejado su casa, sabe que esta noche se va a dormir un poco más tarde que lo normal, qué bueno sería que abra su corazón a la palabra, independientemente de quién esté predicando, porque Dios esta noche quiere hablar a su corazón. Dijimos y venimos diciendo cada domingo o cada sábado, cada reunión de la catedral, que este es un año donde cosecharemos lo sembrado. Amén. Vamos a cosechar lo sembrado. Donde Dios nos va a permitir cosechar aquellas cosas en las cuales hemos sembrado. Y muchas veces, tal vez hasta se olvidó de siembras en el pasado. Tal vez se olvidó de cosas que hizo para Dios años atrás. Usted sabe que con mi familia tuvimos la oportunidad de hacer unas muy buenas vacaciones a fin de año y principio de este año. Vacaciones que nunca en la vida hubiésemos soñado. Y en un momento a Dios le pregunté por qué. ¿Por qué me da ese privilegio? Y Dios me trajo memoria cuando hace 15 años atrás, 14 años atrás, cuando servíamos en otro lugar, había ciertas actividades en la iglesia donde se hacían en el verano. Y me acuerdo que yo trabajaba en diferentes empresas en ese tiempo, en esos 5 años. Y yo, ¿qué hacía? Pedía las vacaciones justo para ir a servir a Dios
a esos lugares. O sea que yo salía del trabajo el día viernes, sabía que tenía 2 semanas de vacaciones, no teníamos auto, me acuerdo, tomaba un micro, un colectivo y nos íbamos a otra provincia y estábamos entre 10, 12 o 14 días sirviendo a Dios y de ahí llegaba el día domingo y sabía que el lunes tenía que ir y volver a trabajar y las vacaciones eran servicio. Y Dios me trajo a memoria eso. Porque tal vez usted y yo, escuche esto, nos olvidamos de ciertas siembras, pero en la memoria de Dios no se olvida. Por eso es importante que usted se aferre a la palabra de Dios, se aferre a Dios, porque Dios va a hacer que usted coseche lo sembrado. Tal vez usted está por primera vez acá y dice, no sé, yo en Dios, no, recién estoy por conocer a Dios. Quiero decirte que si sembras tu corazón en Dios, vas a empezar a cosechar un nuevo tiempo para tu vida. Vas a empezar a cosechar esperanza, que de eso vamos a hablar enseguida, a dónde vamos a poner nuestra esperanza. Vas a cosechar un tiempo de regocijo, de paz. Y también te quiero decir que la vida no va a ser perfecta, pero sí te quiero decir que Dios va a estar a tu lado en cada momento que atravieses. Por eso es importante que te acerques a Dios. Porque la palabra de Dios tiene todo el contenido, tiene todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Amén. La palabra de Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos para estar bien. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Este versículo siempre me gustó porque es un versículo que tiene un mandamiento o tiene una demanda de parte de Dios o nos demanda obediencia en algo o nos da una herramienta, para darle mejor título, tiene una herramienta el cual nos da una promesa después de cumplir con esa herramienta. Dice la palabra en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que la palabra de Dios tiene que ser un estilo de vida en la persona. Lo que Dios dice tiene que ser parte de nuestras vidas. De día y de noche meditarás en él para que guardes. Escúcheme, la Biblia no es un cuento bonito, no es un libro de historia que lo leímos para matar el tiempo o para tener solamente crecimiento intelectual. La Biblia, como dije antes, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra es para guardarla y obedecerla. Y dice, y hagas conforme a lo que en él está escrito. Me gusta el título desde el versículo 1 en el primer capítulo de Josué, porque dice preparativo, por lo menos en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, que dice preparativos para la conquista. Y quiero decirle que usted tiene que prepararse para conquistar su cosecha. Tiene que prepararse para conquistar aquellas cosas que Dios tiene para su vida. Y una de las cosas es prepararse en la palabra de Dios. Y acá le dice, para que hagas conforme lo que está escrito. Y dice la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La versión NTV dice, y tendrás éxito. Una palabra muy moderna, muy usada. Pero aquí en la Reina Valera dice, todo te saldrá bien. Qué lindo cuando las cosas empiezan a salir bien, ¿sí o no? Usted tal vez está experimentando este tiempo que se está acercando a Dios y está empezando a experimentar que tal vez en su casa empieza a haber paz. En su casa, en el matrimonio, empieza a haber comunicación. Esta semana hablábamos con mi esposa, tuvimos una entrevista con una señora. Ella viene sola a la iglesia y toda su familia se levantó en contra de ella, su esposo, sus hijos, nueras y yernos, porque ella empezó a venir a la iglesia. Y es como que empezó a tener una lucha después de haber sido ungida para ser líder. Entonces es un momento dramático para su vida porque es un tiempo de decisión. Entonces le dijimos nosotros, no es tiempo para abandonar,
No es tiempo para amedrentarse. No es tiempo para que tenga temor y mucho menos para que deje a Dios en su vida. Porque este es un momento en que si usted persiste, obedece la palabra, se desafía a creerle a Dios. La palabra de Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces la promesa de Dios sigue vigente sobre su vida. Aunque se haya levantado todo lo que se levante en su casa, en su familia, y esto también es para usted, aunque porque empezó a venir a buscar a Dios, se empieza a levantar algo en su contra, quiero decirle que Dios sigue en su trono. Dios sigue vigente. Dios no lo va a dejar y no lo va a desamparar. Usted siga preparándose para conquistar su cosecha. Nosotros tenemos que seguir firme, creyéndole a Dios que Él va a hacer aquellas cosas que nosotros necesitamos. Ahora, como decía recién, qué lindo cuando en casa las cosas empiezan a salir bien. Qué lindo cuando empieza a haber dinero en el bolsillo, ¿sí o no? Hoy le decía a la iglesia, qué lindo es eso. Qué lindo cuando el matrimonio empieza a estabilizarse, empiezan a cambiar las cosas, empezamos a ver el favor de Dios en pequeñas cosas. Porque muchas veces Dios opera en un milagro dramáticamente que de un instante cambia algo, pero también Dios trabaja de una forma más progresiva. Que donde nos va enseñando carácter, nos va enseñando a aprender a depender de Él, nos está enseñando templanza, tenacidad, firmeza. Porque sería muy fácil a veces que Dios venga y nos dé todo lo que necesitamos de un día para el otro. Muchas veces nos podemos llegar a distraer con la añadidura y nos olvidamos del Señor. Pero qué bueno cuando Dios progresivamente empieza en nuestras vidas a traer cambios. Pero eso sucede cuando nosotros progresivamente empezamos a buscar más de Dios. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sé muy valiente, le dijo en versículos anteriores. Dios le dijo, tenés que esforzarte, tenés que ser valiente, porque toda bendición tiene un precio, hermanos. Toda bendición tiene un precio. Fíjense que recién el pastor Claudio enseñaba acerca de cómo ser bendecido económicamente. Obvio, porque Dios nos está dando la salida, Dios nos está dando la herramienta para ser bendecido en esa área. Dios nos está dando la forma de poder ser bendecidos por Él en el área económica. Traigan los diezmos y las ofrendas. Y van a ver que las ventanas de los cielos se van a abrir. Pruébenme en esto, dice el Señor. Y luego dice, y yo voy al devorador, lo voy a echar de tu casa. Entonces hay promesa cada vez que obedecemos la palabra. Siempre hay promesas cada vez que nosotros obedecemos a lo que el Señor nos dice. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Primero vamos a Reyes, perdón. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Aquí vemos cómo Dios levanta un nuevo rey en Judá. Y cómo este rey, hoy lo enseñaba, cómo trajo una transformación al pueblo y Dios empezó a traer cambios. Tenemos que entender que Dios quiere traer transformación en nuestras vidas. Entonces Dios quiere transformar su vida, bendecirla. Dios está dispuesto para bendecirnos y a traer esos cambios que nosotros necesitamos. Y dice la palabra, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y dice que Ezequías dice en el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Luego dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó el símbolo de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso los hijos de Israel y la llamó Neustam. Y fíjese lo que dice el versículo 5. En Jehová, o sea, en el Señor Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes hubo de él otro como él en todos los reyes de Judá. Versículo 6, porque siguió, diga conmigo, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y dice el versículo 7, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Fíjese que acá hay una consecuencia. La prosperidad que hablábamos recién, la bendición, no es un hecho fortuito, no es fortuna, no es un hecho de suerte. Mucha gente viene a la iglesia como que si vendría a abrir la hoja del horóscopo. Yo cuando voy a visitar a la gente que hace tiempo no está yendo a la iglesia, lo primero que me dicen es, sí, tengo que ir a la iglesia porque me hace falta trabajo. No, usted no puede venir porque le hace falta trabajo. Usted tiene que venir porque usted necesita a Dios. Porque nosotros, hermanos queridos, sin Dios no somos nada. Sin Dios no tenemos la fuerza necesaria para enfrentar los problemas. Sin Dios no vamos a tener la sabiduría de cómo salir de los problemas. Sin Dios no vamos a tener la capacidad mental o intelectual, si me atrevo a decir, o la capacidad emocional también que necesitamos. Porque vamos a estar abatidos. Sin Dios estamos abatidos, queridos hermanos. Sin Dios estamos abatidos, sin fuerzas. Nos distraemos, cualquier viento nos lleva, cualquier cosa que se nos presenta como una oportunidad, la tomamos. Pero acá la palabra de Dios dice en el versículo 3, en primer lugar en el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios es un espejo que nos muestra cómo estamos realmente. Cuando venimos a la iglesia, aquí en la iglesia nadie te va a juzgar por tu vida. No podemos juzgarte por tu vida. No podemos levantar juicio en contra de tu vida. No podemos señalarte por la vida que estás llevando. No es nuestro trabajo ese. Pero cuando nos ponemos frente a la palabra de Dios, es un espejo que nos muestra realmente cómo estamos delante de Dios. Y la palabra nos muestra que hay cosas que no están bien, que tenemos que cambiar, que hay cosas que debemos sacar de nuestras vidas. Y dice que el rey Ezequías dice que viene y empieza a hacer lo recto. Cuando una persona se acerca a Dios, lo natural es a empezar a hacer lo recto. Y dice que cuando él empieza a hacer lo recto, conforme a las cosas que él aprendió, dice que sacó los lugares altos, quebró las imágenes, quebró todo aquello que representaba idolatría. Ahora, hermanos, ¿qué es la idolatría? Decía hoy el pastor, enseñaba y le preguntaba a la iglesia con retórica y a la vez él enseñaba y él decía, la idolatría es aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Hay gente que el primer lugar de sus vidas puede ser el dinero. Puede ser el trabajo, entonces tienen 1, 2, 3 trabajos porque necesitan dinero. Sin dinero su vida se desespera. ¿Qué cosa hoy está ocupando el primer lugar de nuestros corazones? Muchas veces la comodidad puede convertirse en una idolatría.
en los países europeos, no busca a Dios la gente porque están cómodos. Porque ellos tienen todo al alcance de su mano y creen no necesitar a Dios, para no decir los países desarrollados. Y su vacío interior es cada vez más fuerte. Entonces el vacío le muestra que si logran tener éxito en esto, ven que en el éxito no encuentran llenar su vacío. Y cuando van y logran luchar en algo, ven que esa lucha que hizo por eso no llenó su vacío. Porque, hermanos, todo lo que ponemos antes de Dios se llama idolatría. Y esa idolatría es vacía. No tiene la fuerza para llenar tu alma. No tiene la fuerza para traer gozo a nuestros corazones. No tiene la fuerza para que nuestras vidas se sienta plena. Entonces nos empezamos a cometer errores en la vida. Empezamos a mirar otras cosas y nos olvidamos cada vez más de Dios. Entonces dice que Ezequías empezó a ver que el pueblo estaba yendo a esas imágenes que no tenían nada de parte de Dios. Y él dice que lo primero que hizo fue quebrar esas imágenes. La idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Que no sea Dios. La familia. Hoy hablaba con un hombre en la iglesia y me dice: pastor, mi día más difícil en mi vida es el sábado y el domingo. El sábado porque estoy en casa y quiero dedicarle tiempo a mi familia. Y el domingo porque tengo que ir a la iglesia. Lo que pasa es que mi esposa se me revela porque quiere ir a donde está su otra familia, que no está mal, pero en esa casa no se alejan de Dios. Hay otra cultura, otra forma de vida que no nos dejan venir a la iglesia y se burlan de nosotros. Empiezan a decirnos que la iglesia nos roba tiempo, pero yo quiero estar acá y para mí son los días más difíciles. ¿Y sabe qué? Esa casa no prospera como Dios quisiera que prospere, porque la casa está dividida. Cuando hay idolatría en una casa, hermanos, no hay prosperidad. Puede haber dinero en el bolsillo, pero no hay prosperidad. Quiero decirte algo, tener dinero en el bolsillo no es prosperidad. La prosperidad de Dios es el curso favorable de todas las cosas. Es cuando Dios está en un lugar como primera necesidad. Cuando Dios es lo primero que hay en la casa. Entonces empiezan las cosas a salir bien. Tus hijos se sujetan. Tu matrimonio tiene paz. Y si hay lucha, juntos luchamos. Juntos lloramos. Juntos clamamos. Y juntos vemos la victoria. Pero cuando hay idolatría, cuando hay algo que ocupa el primer lugar que no sea Dios, hermanos, hay desórdenes en la familia, hay desorden en la vida. Una persona que no tiene su mirada en Dios es una vida que tiene desórdenes. Y una vida desordenada no prospera. Entonces dice que cortó los símbolos de acera, hizo pedazos una serpiente que en un momento Dios le dijo a Moisés que la levante y el pueblo se iba a sanar, pero eso fue en el desierto. Pero el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo religioso. Y Dios no nos llama a ser religiosos, Dios nos llama a tener una relación con Él. Dios nos llama a que tengamos nuestra mirada en Él, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la vida. Dice Moisés, mirando como mirando al invisible, todo el tiempo mirando al Señor. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada pura y exclusivamente en Dios, sacamos nuestra mirada de todas aquellas cosas que causan desórdenes en nuestras vidas. ¿Es fácil? No, te puedo asegurar que no. A muchos nos llevó años tener esa capacidad de solo mirar a Dios. A otro nos llevó a pasar por ciertos desiertos y entender que en el desierto el único que nos sostiene es Dios.
Por eso, querido hermano, si estás pasando por un desierto hoy y ves que están hablando de cosecha, quiero decirte algo, que aunque estés en el desierto, si pones tu mirada en Dios, la cosecha es asegurada. Dice la palabra que cuando Abraham llega el momento donde tiene que dividirse de su sobrino, porque su sobrino se había convertido en una carga, Lot. Entonces le dice él a Lot, bueno, elegí qué tierra querés. Y Lot, ni lerdo ni perezoso, se ve que tenía una actitud ventajista, era alguien que se aprovechaba de la fuerza de su tío. Y seguramente a su alrededor hay alguien que se aprovecha de su fuerza este tiempo. Por eso hay que ver bien con quién nos juntamos. Yo he tenido que mirar, hermanos, para prosperar mi camino. Tuve que empezar a ver bien quién eran las personas que estaban al lado mío. Y muchas veces eran personas que se aprovechaban de mi fuerza. Se aprovechaban de mi tiempo. Se aprovechaban de las cosas que Dios me daba. Entonces yo no podía ver prosperidad en mi camino porque tenía alguien, y disculpe que use esta palabra, que se había convertido en un parásito en mi vida. Muchas veces tenemos que sacar los parásitos que nos absorben la fuerza o las promesas que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso fíjese quién le rodea, qué consejo absorbo, qué conversación tengo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces dice que Lot dice, yo quiero esta tierra, y él eligió lo mejor, la parte donde estaban los valles, donde era todo verde, donde había riego. Ok, le dijo Abraham, voy a tomar esta parte. Y era la parte desierta y de piedras. El tema que Lot no sabía que Abraham tenía al Dios de lo imposible. Por eso usted no se preocupe si hoy está caminando un desierto. Dios tiene poder para que usted prospere, sea donde sea. Dios tiene poder para que nosotros prosperemos. Dios tiene poder. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como dice acá la palabra, dice que Él prosperó. Como dijo también en Josué, haz lo que dice mi palabra y todo te saldrá bien. Dios nos dice, todo te va a salir bien. Jesús dijo, si mi palabra permanece en mí y ustedes, si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será hecho, dijo Jesús. Lo que pasa es que muchas veces pedimos sin querer permanecer. Y nos enojamos con Dios y dejamos de venir a la iglesia. Y nos enojamos con el líder. Hermano querido, la palabra es clara, es concisa. La palabra es directa, no da vuelta. Te dice, si querés prosperar, el secreto es que te permanezcas en mi presencia. Y permanecer es mucho más que estar. Permanecer significa profundizar, conocer, entender, empezar a hacer lo que hizo el rey Ezequías, sacar lo que no corresponde, aquellas cosas que me roban la bendición. Querido hermano, los ídolos de la vida te roban la bendición. Hace 30 años atrás, Argentina era muy religiosa y cuando hablábamos de ídolos, hablábamos de imágenes religiosas. Hoy los ídolos de la sociedad moderna en Argentina y en todo Latam, y por no decir en otros países también, ya no es la religión. El ídolo en nuestro país se ha convertido en la economía, en cosas externas, en querer alcanzar más allá afuera, en afanarnos por qué vamos a lograr, y empezamos a tener estrés, empezamos a tener ansiedad porque no podemos controlar todo lo que queremos, no podemos alcanzar todo lo que anhelamos. Queridos hermanos, el reino de Dios no es eso. El reino de Dios es permanecer en su presencia. El reino de Dios es buscar de corazón a Dios. El reino de Dios es sacar todo aquello que no permite que crezca. Y le puedo asegurar que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Va a venir la bendición en tu casa, va a venir la economía a tu vida, vas a salir de las deudas, va a venir paz a tu hogar, tus hijos van a buscar de Dios, tu matrimonio se va a restaurar y vas a ver que cada día prosperarás más y más. Por eso la palabra nos dice que este hombre lo que hizo, primero lo recto, es sacar aquellas cosas
que ocupaban el lugar de Dios. Los símbolos, hizo pedazo. Ahora, el versículo 5 me gustó, porque dice que después de hacer eso, porque él ponía la esperanza en sus ídolos. El pueblo ponía la esperanza en sus ídolos. Ponía la esperanza en cosas que tenían manos pero no movían. Tenían ojos y no veían, tenían boca y no hablaban, tenían oído y no escuchaban. Entonces, los primeros que dijimos, tenemos que sacar esos ídolos, sacar la mirada de esas cosas que no tienen nada para darnos. Un vicio puede ser un ídolo. Hay gente que cuando está pasando una crisis está tan tomada su voluntad que necesita fumarse un cigarrillo para tener algo de tranquilidad. Es tiempo de pedirle a Dios que te ayude a vencer eso, porque te está robando la bendición. Hay gente que hablaba con un muchacho hace un tiempo, Pablo, no lo puedo manejar. Cada vez que tengo una crisis en mi casa, tengo que ir escondido al taller que tengo en el fondo de mi casa y tomar una copa de una bebida alcohólica que tengo escondida para poder tranquilizarme. Usamos agentes externos, materiales, sin fuerza, para tranquilizarnos, donde Dios nos está llamando para que vengamos y pongamos todas nuestras cargas sobre Él, para que pongamos nuestras preocupaciones sobre Él, para que pongamos nuestra esperanza sobre Él, y Él va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te va a dar sabiduría en el momento de la crisis para saber dar una respuesta correcta. Él te va a dar la inteligencia emocional para poder soportar ese momento. Por eso qué importante es tener a Dios en tu vida. Y dice que después de que sacaron los ídolos, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Él no puso la esperanza en lo material. Querido hermano, hay gente que pone su esperanza en el dinero. Y acumulan dinero y tienen dinero. Pero llega un momento que el dinero se puede perder. Acuérdese lo que pasó hace 5 años atrás en la pandemia. Yo conocí gente que parecía intocable. Gente que parecía que su vida remontaba y no paraba más. Tenían bienes, tenían empleados, tenían contactos, tenían contratos y parecía que su vida, y eran personas intocables. Tuvo que venir una pandemia para mostrarle que su esperanza estaba puesta en el dinero. Y de una semana a la otra, todo se perdió. No esperes que Dios haga venir algo o permita que algo suceda, que tenga que perder el dinero y darme cuenta que mi esperanza en el dinero está equivocada. Queridos hermanos, el dinero no tiene la fuerza para darte todo lo que necesitas. Otra gente pone su esperanza en sus hijos. Semejante responsabilidad, son tus hijos, no tu Dios. Hoy predicaba esto. Y mientras predicaba, el auditorio de Montecristo es muy chico, es fácil ver el rostro de las personas. Y veía que una mujer estaba quebrantada. Después, mi esposa me dice, lo que pasa es que sucedió eso. Puso toda su esperanza en sus hijos. Hoy sus hijos se están casando, están haciendo su vida y está quedando sola. Es lo natural de la vida. Yo no puedo poner la esperanza en mis hijas, la fuerza en mis hijas, todo el ímpetu en mis hijas, aunque yo lo voy a hacer todo para que ellas estén bien. Pero yo voy a hacer todo para que ellas el día de mañana tomen su propio camino y yo esté gozoso porque mi esperanza no está en ella, mi esperanza está en Dios. Por eso hoy existe el síndrome del nido vacío, porque ponen toda su fuerza solamente en sus hijos. Otros ponen su fuerza en el matrimonio, en la relación matrimonial. Y todo pongo en ella, y mi esposa o mi esposo, tu esposo, mejor dicho, se puede convertir en un ídolo. El problema es cuando alguien de los dos falte, ¿qué va a hacer de tu vida? Va a quedar un vacío que nadie lo va a poder llenar. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Él es nuestra esperanza.
Dice la palabra que después de que los ídolos fueron derribados, Él puso su esperanza. Y cuando Él puso su esperanza en Dios, hay un punto y coma, dice, ni después ni antes de Él hubo otro como Él. Hubo como Él entre todos los reyes de Judá. Cuando Él puso su esperanza en Dios, Dios lo honró. Dios le dio sabiduría. Querido hermano, querida hermana, usted quiere empezar a vivir los mejores días de su vida, ponga la esperanza en Dios. Usted quiere caminar en prosperidad, ponga la esperanza en Dios. Usted quiere que su familia sea una familia donde usted siempre soñó con vivir, con paz, con prosperidad, que sus hijos sueñen, tengan fuerza. Ponga su esperanza en Dios, porque cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, la historia de tu vida va a ser diferente, la historia de tu familia va a ser diferente. Vas a cambiar el ADN de tu sangre. Ya no va a ser un ADN de fracaso, ya no va a ser un ADN de muerte, no va a ser un ADN de oscuridad, sino que el ADN va a ser el ADN de la sangre de Cristo, donde va a traer esperanza como nunca antes. Por eso ponga su esperanza en Dios y la historia de su vida va a cambiar. Mi madre, son 9 hermanos, siempre lo cuento. Y la única que conoció a Dios de todos esos hermanos fue ella, allá por los años 70. Ella conoce a Dios en esa época, pero se aparta de Dios. En el año 82 nazco yo, en el 85 nace mi hermano, pero en los años 90 yo conozco a Dios. Conozco la persona de Jesucristo. Y me acuerdo cuando fui y le conté, le digo, mirá, mi vecino, el vecino Dante, me invitó a que vayamos al rezo. Y ella sabía que esa familia conocía a Cristo, pero ella nunca me había contado. Me llamó la atención, todavía tengo muy buena memoria yo. Tengo en mi memoria la reacción de ella cuando le dije que me habían invitado a una iglesia. No fue una reacción negativa, no fue una reacción de resistencia, sino que vi o lo percibí una reacción de esperanza. Y dijo, claro, sí, tenés que ir. Y me acuerdo que yo era muy chico, tenía 9, 10 años, me bañé, me preparó la ropa, me peinó, me hacía un peinado raro, peinado así como una vaca lamida, hacía un costado, y me dijo, vaya. Lo que me llamó la atención fue esa reacción. Diga conmigo, reacción de esperanza. Y lo percibí, hoy lo estoy viendo que lo percibí. Discerní, a un niño discernió eso y me llamó la atención con la facilidad que me dejó ir. Porque ella sabía que yo estaba yendo al lugar correcto. Y después de ahí empieza a ir mi hermano, íbamos a los eventos para niños y al poco tiempo vuelve al camino del Señor ella, del cual nunca más se apartó. Hoy tiene 74 años. Y le digo algo, hermanos. Dice acá que Él puso su esperanza en Jehová y después ni antes hubo otro como Él en todos los reyes de Israel. Yo vi que esta mujer, y honro la vida de esta mujer, mi madre, que ella puso su esperanza en Dios a pesar de que su marido era un alcohólico, a pesar de que estaba sumergida en la pobreza, a pesar de que estaba en desventaja en la vida. Ella puso su esperanza en el Señor. Y hoy de sus 9 hermanos, los 2 únicos descendientes de toda esa generación es mi hermano y yo, que tenemos una familia constituida, tenemos a Dios en nuestra familia y hay futuro de prosperidad. ¿Por qué? Porque un día, allá por los años 90, alguien dijo, algo bueno está empezando a pasar en mi casa. Aunque hoy no lo vea, yo sé que en años mi familia va a prosperar, mis hijos van a trascender, algo diferente va a suceder en mi casa. Y yo me acuerdo que ella me decía a mí, a mi hermano, cuando éramos chicos, hijos, y estábamos hermanos en la pobreza, y ella nos
nos decía: hijos, yo estoy orando para que ustedes tengan buenas mujeres el día de mañana. Y yo con 10, 12 años mucho no trataba de interpretar sus palabras, pero hoy veo que tengo la esposa más maravillosa que puede existir. Hoy veo con mi hermano que tiene un gran matrimonio y digo: esa mujer supo dónde poner su esperanza. Hoy está viendo los frutos de su siembra. Lo que con lágrimas sembrares, con regocijo cosecharás. Querido hermano, querida hermana, no te canses de sembrar. Porque no importa si estás en el desierto, la siembra, aunque esté en el desierto, Dios va a hacer que dé en el fruto. Por eso ponga su esperanza en el Señor. Y dice que después, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor le dio. Dice que él siguió al Señor. No es que, bueno, voy a la iglesia, pongo mi esperanza, gracias por orar por mí, me pusieron las manos en la cabeza, ahora mi vida cambia para siempre. No es un hecho fortuito. La bendición y la prosperidad es consecuencia de seguir a Dios. Es consecuencia de sacar ídolos de nuestras vidas. Es consecuencia de poner a Dios como esperanza. Es consecuencia de un cambio cultural en tu mente. De decir: a partir de ahora yo sigo a Dios. Habla de identidad. El viernes voy a la peluquería. Siempre voy a la misma. Y me dice el peluquero: esta semana te vi. Y yo le digo: ¿dónde? Porque sé que le gusta el café, a mí también. Y nos gusta tomar el buen café. Yo soy de esas personas que si pido un café en un lugar, lo tomo y lo siento quemado, gracias, no lo tomo. ¿Vio? ¿Te pasa? Que no sé por qué lo queman. Y esa es nuestra conversación con él, pero es un matrimonio muy jovencito el de la peluquería. Tienen entre 20 y 24 años, muy jovencitos, y son muy emprendedores. Tienen varias franquicias de la peluquería, les va muy bien. Son súper emprendedores. Y hace un tiempo les empecé a hablar de Jesús. Les empecé a hablar que pongan su esperanza en Dios. Y me dice: esta semana te vi. Digo: pero ¿por qué no me dijiste? Tomábamos un café. No, es que no te vi en la calle. Te vi en las redes sociales. Justo fue lo de los jóvenes. ¿Cómo es? En inglés, noche joven. Youth Night, ¿es así? Bueno, no sé. Eso. Y vi, y me dice: veo que tenés chamullo. No es chamullo, le digo. Claro, y entre ellos tenía un empleado nuevo. Y el empleado nuevo yo lo veía que escuchaba y trataba de aportar. Y me dice: ¿y a qué iglesias va? A la catedral, le digo. Yo iba a esa iglesia. ¿Ah, sí? Sí, yo iba a esa iglesia. Mirá vos, ¿con quién iba? Con el Emi Bollier. Ah, sí, el Emi Bollier, sí. Y empiezo yo a sacar con un tirabuzón un poquito más de información. Y le digo: ¿y por qué no fuiste más? No, por el trabajo, vos viste cómo es mi trabajo. Y le digo: ¿y hace cuánto que no vas? Hace 2 años dejé de ir. Dejé de ir, pero mi novia va, mi novia se puso las pilas. Pero vos, ¿cuándo te vas a poner las pilas? Porque de esto se trata, de seguir a Dios. Porque los que prosperan no son los que escucharon alguna vez de Dios. Los que prosperan son los que siguen a Dios. Cambian su camino para Dios. Cambian su rutina para Dios. Esta semana es una semana donde cambiamos la rutina. Usted y yo somos los primeros que tenemos que estar en este lugar, porque estamos para seguir a Dios, y cada noche tenemos que venir con la esperanza de que un nuevo mensaje Dios tiene para mi vida. Que los próximos 6 meses que voy a empezar a transitar van a ser los mejores 6 meses de mi vida. Que voy a venir y Dios va a hablar a mi corazón. Señor, yo empiezo a seguirte.
Si el líder te dice, tenés que estar el viernes, por supuesto que voy a ir, porque empecé a seguir a Dios. Si el líder te dice, hay un encuentro que tenés que estar, voy a ir a ese encuentro. Hay una inversión que hay que hacer en la convención, voy a hacer la inversión, porque mi vida está determinada a seguir a Dios. Porque una persona que cambia, supone su esperanza en Dios, no tiene las manos cerradas, porque entiende que cuando más sigue a Dios, más tiene que sembrar, pero cuando más siembra, aún más cosecha. Querido hermano, seguir a Dios es el siguiente paso para que tu vida cambie. Seguir a Dios es una decisión nuestra. Porque cuando vos te empezás a seguir al Señor, empezás a decir, yo no me aparto de Dios. No importa si tengo que esperar mucho, porque cuando llegue la bendición, me va a hacer olvidar los días de lágrima. Cuando llegue mi promesa y la abrace, me va a hacer olvidar los días del desierto. Yo tengo que seguir a Dios, como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Querido hermano, ¿a dónde vamos a ir si solo en Dios tenemos esperanza? Solo en Dios tenemos identidad, solo en Dios tenemos un futuro como corresponde. Y se lo digo por experiencia. La iglesia de Montecristo me conoce por un dicho campechano que yo sé usar. Y le digo, y discúlpeme si suena un poquito raro acá, porque allá sí suena muy campechano. Y les digo, si la vaca es negra, es porque tengo el pelo en la mano. ¿Qué significa eso? Si te digo que es así, es porque lo comprobé. Si te digo que seguir a Dios, la historia cambia para siempre, porque hace 20 años decidí seguir a Dios y mi identidad y mi historia cambió para siempre. Si te lo estoy diciendo es porque Dios quiere hacerlo con tu vida. Por eso derriba esos ídolos que están tomando el primer lugar en tu vida. Poné tu esperanza en Dios y empezá a seguirlo. Y no sueltes tu vida de Dios. No te sueltes de su mano. No te sueltes, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Siempre firme con el Señor. Siempre la mirada puesta en aquel que es el dueño de la fe. Se llama Jesucristo. No te apartes de aquel que tiene lo mejor para tu vida. Van a venir oportunidades para apartarte. Y dice, versículo 7, después de que él siguió al Señor. Escuche, porque la primera etapa fue una etapa de siembra. Porque derribó sus ídolos. Sembró devoción a Dios. Sacó, limpió la tierra. Limpió la tierra. Y dice, puso su esperanza en el Señor. Ahora su siembra no dependía de la suerte. Su siembra no va a depender de lo que suceda a su alrededor. Ya depende del Señor. En tercer lugar dice, siguió a Dios. Todavía estaba en tiempo de siembra. Siguió a Dios. Empezó a trabajar la tierra. Empiece a seguir a Dios. Trabaje sus semillas. Si está dando los diezmos, siga creyendo. Si está dando sus ofrendas, sígala dando. Siga acá, Señor, yo sigo creyendo. Recuerdo una época estábamos muy mal económicamente. Estábamos sentados al medio con mi esposa. Y estábamos muy mal. Anímicamente, económicamente. Y yo admiré la actitud de mi esposa porque era lo último que había en la cartera de ella. Yo no tenía dinero y ella era lo último. Y era bastante dinero para ese momento y para el estado en el que estábamos en ese momento. Porque cuando estamos mal económicamente lo poco es mucho, ¿sí o no? Y ese momento era bastante.
Y yo vi la actitud de fe de esta mujer, mi esposa, por eso la honro. Sacó todo eso, pero con una fuerza, diciendo: la única forma que podemos prosperar es creyendo en Él. Y ella lo que siempre tuvo fue darme el lugar como hombre. Ella nunca jugó con mi dignidad, a pesar de que yo tuve épocas de crisis en lo económico. Ella siempre me dio lugar y me da la mano y me dice: anda y da esta ofrenda. Pero con una fuerza agarró esta ofrenda y la puso en mi mano, que yo pasé y la di. Y yo creo que después de esa siembra significó: sigo creyendo en Dios a pesar. Sigo en Dios aunque no estén bien las cosas. Hermano, seguir a Dios es una decisión. Eso ya depende de usted. Y fíjese lo que dice el siguiente versículo. La historia cambia. Porque siguió a Dios y no se apartó de Él, sino que guardó sus mandamientos. Versículo 7. Aquí cambia la historia y dice: y Jehová estaba con él. Ya la historia cambia. Cuando Dios empieza a ponerse de tu lado, la historia cambia. Cuando Dios empieza a estar de tu lado, se levanten 10 acá, van a levantarse, pero por este lado van a huir. Cuando Dios está de tu lado, aunque camines en un desierto, vas a cosechar al 100%. Cuando Dios está de tu lado, aunque el mismo diablo te esté amenazando, Dios va a cumplir su promesa. Por eso, hermanos, dice la palabra: y Dios estaba con él. Cuando Dios dice: no temas, yo estoy contigo, no te soltaré, yo te tomo de la mano derecha, dice Isaías. Dice Isaías 3:10: díganle al justo que le irá bien. Cuando habla de justo, es alguien en el que en su vida está Dios. Díganle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Y dice la palabra: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuántos quieren prosperar este tiempo?